Buenos días, hoy empezamos el curso del grupo de nefrología de la SAT. Primero quería agradecer a la Sociedad de Diabetes por esta oportunidad para todo el grupo y para mí en particular. Y segundo, agradecerle a ustedes por la presencia. La idea de hoy es tener un panorama general de la enfermedad por diabetes, la nueva nomenclatura, la clasificación de la enfermedad, algunos puntos importantes para que ustedes tengan en cuenta del inicio de la enfermedad y algún comentario del metabolismo porque ese tema se va a ver a posteriori. Estos son mis conflictos de interés que no se relacionan con la charla de hoy porque esto es diagnóstico, pero para que ustedes los conozcan. Y entonces vamos a comenzar a explicar, este es el nefrón, y durante muchos años solo mirábamos el glomérulo y la arteriola aferente y la arteriola eferente. Pero miren ustedes este punto, que la arteriola eferente irriga todo el túbulo, y esto no lo considerábamos. Siempre hablábamos de la presión intraglomerular y los problemas del glomérulo. Ahora tenemos que incorporar esto, que si hay una estrechez de la arteriola eferente, se va a irrigar en forma dañina todo el túbulo, que representa casi el 90% del riñón. El glomérulo representa solo el 10%. Y también tenemos que considerar la mácula, que es un punto que está entre el túbulo y el glomérulo, pero que regula el glomérulo si el glomérulo se altera. ¿Qué quiere decir? Ambas funciones, tanto la estrechez o la dilatación de la arteriola aferente como el efecto de la mácula, ¿qué función cumplen? Que no nos deshidratemos, que la volemia esté normal y que no vayamos a la insuficiencia renal aguda, y ahora vamos a ver todo esto. Hoy en día ya no decimos nefropatía diabética. Nefropatía diabética es solo si tenemos biopsia y constatamos que la enfermedad es por la diabetes. Hablamos de enfermedad renal diabética y ahora les voy a aclarar por qué este cambio. Porque las personas con diabetes, como vamos a ver más adelante, tienen enfermedad por diabetes y enfermedad por otras enfermedades como son glomerulopatías. Entonces, la enfermedad renal diabética abarca los dos puntos. La nefropatía diabética, hacemos biopsia y confirmamos que es causada por la diabetes. Lo otro es que consideramos enfermedad renal crónica, y esto representa tener algún daño renal, cualquiera que sea, malformaciones, como ahora les voy a aclarar, o tener un filtrado menor de 60, y durante 90 días. Se los escribí para que cuando les dé la clase ustedes tengan esto para tenerlo claro. Y quería aclarar que otra cosa es lo que antes llamábamos insuficiencia renal aguda, hoy recibe el nombre de injuria renal aguda, y acá ven las características: un aumento de la creatinina de 0,3 en 48 horas, un valor de creatinina mayor a 1,5, la basal en 7 días, o orinar alrededor de 500 mililitros. Y esto es muy importante porque esto también puede marcar la presencia de progresión a la enfermedad crónica si uno tiene varios episodios de agudo por descompensación de cetoacidosis o algún otro. Esto es muy importante, que ustedes entiendan que hoy hay varios fenotipos de enfermedad diabética, más allá de la nefropatía diabética, y esto ustedes tienen que tener mucha conciencia. Pero antes de ir a esta diferencia, me gustaría que ustedes tomen en cuenta, cuando interrogan a un paciente, que hay antecedentes no modificables que favorecen el desarrollo de la enfermedad renal, y existe una enorme cantidad de factores, más allá de los clásicos como la albuminuria, la dislipemia, el tabaquismo, la injuria renal aguda, como les acabo de mencionar, la hipertensión, factores dietéticos de algunos alimentos como comer mucha sal, exagerada dieta hiperproteica con enfermedad renal que puede favorecer el desarrollo, inclusive factores socioeconómicos o el uso de analgésicos o el uso de omeprazol en forma crónica o reiterados estudios de contraste.
Todo esto ustedes lo deben interrogar para que ustedes sepan cuáles son los factores de riesgo y que ustedes no están atendiendo solo diabetes. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense ustedes, si yo les pregunto cuántos de sus pacientes tienen factores de riesgo como hipertensión, hiperlipemia, me van a decir que el 80%. Ahora, si les pregunto cuántos tienen solo diabetes, seguro que no me van a saber contestar, porque son muy, muy poquitos. Este es un trabajo muy interesante de 500.000 pacientes y solo el 6.4 tenía diabetes solo. Quiere decir que una de las cosas que ustedes tienen que interrogar es cuál es el riesgo de este paciente. Y esto se va a ver bien en la charla de cardiovascular y ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes que ustedes atienden no bajan de un riesgo cardiovascular moderado o grave. Quiere decir que no hay casi pacientes que ustedes atiendan que no tengan riesgo cardiovascular, porque todos tienen hipertensión, hiperlipemia, y pueden ir a buscar la clasificación de riesgo, que no era el objetivo de esta clase. Por eso no lo estoy dando, pero sepan que tener albuminuria, tener caída del filtrado, también favorece esta clasificación de aumento de riesgo. Y claramente ustedes tienen que jerarquizar el riesgo para decidir el tratamiento. Como ustedes saben, hoy existen drogas que actúan directamente sobre este riesgo y no tanto sobre bajar la glucemia, que por supuesto se puede. Quería recalcar, vieron que en la primera diapositiva les comenté que los criterios de enfermedad crónica tenían que ver con marcadores de daño renal. Y acá quiero que ustedes sepan que si es crónica es más de 90 días, como dije, y acá tenemos los daños renales que ustedes pueden ver en general en diabetes. Albuminuria elevada, alteración del sedimento urinario, esto lo vamos a retomar, alteraciones electrolíticas en sangre, estructurales o que en la ecografía aparezca algo. Y también que haya una disminución del filtrado a menos de 60, y acá les aclaré las categorías de enfermedad renal, pero que esto lo vamos a ver en forma particular a partir de ahora. La forma clásica de clasificar a la enfermedad renal por diabetes era esta. Durante 5 años el paciente no presentaba nada, decíamos que era la historia natural. A partir del 5.º año aparecía la albuminuria y llamábamos nefropatía incipiente, y a partir del 10.º año aparecía la nefropatía clínica con proteinuria, y nosotros pensábamos que ahí empezaba la caída del filtrado para llegar en 30 años o 25 a la insuficiencia renal. Y esto era la historia natural. Falla renal, tratamiento sustitutivo. Sin embargo, yo les quiero preguntar que piensen, por supuesto acá no hay diálogo con ustedes, ¿cuántos de los pacientes con diabetes 1 y 2 que ustedes atienden tienen este fenotipo que pensábamos que era la historia natural? Hace unos años le hubiéramos dicho que el 100%. Una observación clínica posterior que vio que había pacientes que no tenían esa historia, que desde el inicio tenían insuficiencia renal prácticamente con el debut. Y entonces yo no puedo decir nefropatía incipiente acá, no puedo decir nefropatía clínica acá, y a partir de ahí empiezan a aparecer muchísimos trabajos tratando de entender este nuevo fenotipo de enfermedad renal por diabetes. No podemos usar la clasificación de nefropatía incipiente, entonces la National Kidney y las CADIGO, que son sociedades de nefrología, reclasifican la enfermedad renal crónica en general, y nosotros, como diabetólogos, incorporamos a la enfermedad renal diabética en esta clasificación que ahora vamos a ver. ¿Cuántos de los pacientes con diabetes 1 están en un fenotipo de desarrollo normal, albuminuria, proteinuria, insuficiencia, y cuántos directamente? Se van a sorprender de lo que les voy a decir.
Este es un estudio que lo blanco es tener normoalbuminuria con menos de 60. Y acá ven, se desactivó, pero no importa porque se entiende, la flechita esta es en el DSST, que hubo 24% de pacientes seguidos hasta el EDIC que no presentaron albuminuria en todo su transcurso de 18 años y sí presentaron caída del filtrado. Y lo más interesante que Luca Pérez, que ustedes ven acá el 51%, tenía normoalbuminuria con menos de 60. Y acá les hice un resumen de un montón de trabajos. Entonces, ¿podemos tener normoalbuminuria con insuficiencia renal en la diabetes? Sí, porque tenemos estos dos fenotipos. El fenotipo antiguo, que era tener todos los estadios desde el principio hasta la insuficiencia renal con albuminuria, o el no albuminúrico, que va a tener todo el tiempo 30 en todos los estadios con insuficiencia renal, sin aumentar a 30 o 300 miligramos la albuminuria, y ahora vamos a ver cuál es la clasificación. Pero además tenemos que incorporar, y sepan que en el INCUCAI, del 42% de los enfermos clasificados con diabetes, solo el 36% tienen enfermedad renal por diabetes, y el otro porcentaje tiene otras enfermedades como cálculos, obstrucción o glomerulopatías. Entonces ustedes cada vez que vean un paciente o tienen este fenotipo, podría ser también por vasculopatía o hipertensión. Entonces tienen que pensar en estas tres posibilidades: el clásico, el fenotipo no albuminúrico o que tenga otra enfermedad en el riñón. Y antes de continuar, les quiero mostrar que también tenemos que considerar que al principio, y esto lo vamos a ver, el paciente no es normal, aunque tenga lo clásico, sino que tiene hipertrofia, hiperfiltrado, y hoy en día debemos jerarquizar, y ahora vamos a ver por qué debemos jerarquizar que no es un fenotipo clásico, porque ustedes van a ver que el hiperfiltrado está siempre presente. Y entonces aclaramos, insuficiencia renal, hipertrofia, hiperfiltrado y lo natural. Y para eso tenemos que tener esta clasificación, que es la clasificada por filtrado. Es muy fácil, arriba de 60, que ahí sería por debajo insuficiencia, aunque ahora no la debemos usar como insuficiencia, sino debemos usar los estadios estos. Arriba se clasifica cada 30 y abajo cada 15, para que ustedes se recuerden, y va desde una normalidad, que ahora vamos a ver si es verdad que es normalidad, porque acá yo le puse a una paciente, que ahora vamos a ver un caso clínico, y fíjense ustedes que el color habla de cómo progresa, si está acá la paciente, a estar en tratamiento sustitutivo. Y el otro punto de clasificación es A1, A2 y A3. Como ustedes ven los valores, en A1 lo normal en la población es menos de 10, 10 a 29, a pesar de ser normal en la enfermedad por diabetes, no es normal en la población general, y este es un punto que ustedes deben considerar por algo que ahora les voy a explicar. Y de esto vamos a hablar más en detalle. Y yo les pregunto, de este caso clínico que se llama Margarita, si ustedes le pueden asegurar que 108 es normal. Miren a la paciente, como no les puedo preguntar, yo les voy a contar el caso. Paciente clásica, diabetes 2, hipertensa, dislipémica, hiperuricémica, índice de masa corporal de 28, 9,5 de hemoglobina, hipertensión y dislipemia. Y un filtrado absolutamente normal y una albuminuria hecha en muestra única absolutamente normal. ¿Y cómo evoluciona este paciente y si de verdad es normal? Esto es lo que les quiero aclarar. Y entonces acá hay 4 preguntas que las voy a contestar yo. Si progresa, aunque no tenga albuminuria, si usted le puede asegurar que es normal, no le puede asegurar que es normal, puede ser normal, insuficiente, hiperfiltrante, o tiene alguna otra opción. Piensen, porque pensar ayuda a que ustedes
incorporen estos conceptos. Y yo les voy a decir que el doctor Nefro y yo y la paciente quieren saber todas estas respuestas. El KPDS, como les dije, 51 y 24 también progresa y no tenía albuminuria, respuesta correcta. Y acá no puedo asegurar que es normal, puede ser normal, insuficiente o hiperfiltrante, y la paciente dice, el doctor me confunde, y yo estoy seguro que a ustedes también lo estoy confundiendo, por eso estoy dando la clase para aclarárselo. Y acá ustedes tienen el clearance de inulina, que es el único verdadero, como van a ver las fórmulas no son verdaderas del todo, y la creatinina. Y como ustedes ven, si yo tengo un paciente con 1,4, 1,3 o 1, el filtrado de inulina me puede dar de 60 a 108 y la creatinina solo sube ese punto. Y entonces a los filtrados altos la creatinina es poco sensible. Y ustedes dirán, no le entiendo nada a la doctora, se lo voy a explicar. Esto es masa nefronal 100%, el millón de nefrones, yo le hago una creatinina y calculo el clearance de creatinina y me da 120. Y yo sé que si se embaraza esta mujer, va a darle 180 porque tiene reserva, porque está normal. Resulta que esta señora donó un riñón y se quedó con el 50 de la masa como cualquier donante, y yo le hago el filtrado y le da 120, porque si no, no le sacaríamos si pensaríamos que están insuficientes. ¿Qué pasó? Pasó algo muy importante y hay que diferenciar. Acá, hiperfiltrado global de los dos filtrados. Y acá, ¿qué pasó? El 50 de la masa está hiperfiltrando al doble, o sea que está trabajando al doble uno de los riñones, pero el filtrado real de ese señor es normal, un poquito menos podrá ser según la edad que tenga. No tengo forma de medir la reserva. No tengo prueba de reserva como en la cardíaca para medirla. Quiere decir que si esta mujer está acá y queda embarazada y tiene 120, no tiene un riñón normal, como si sube a 180, como ustedes saben que es fisiológico. Entonces vimos que el hiperfiltrado puede estar presente en los dos riñones como hiperfiltrado global, tener 130, 108, en general es 2 de bioestándar por encima del filtrado, o tener hiperfiltrado en la nefrona remanente, que es lo que tiene este señor que tiene 50. Es diferente, pero cuando ustedes estudien las drogas van a ver que cae el filtrado, y es porque cae el hiperfiltrado en cualquiera de las dos circunstancias. Y el hiperfiltrado, ¿por qué se genera? Por la hiperglucemia, la hipertensión, la ingesta aumentada de proteínas, por mediadores hemodinámicos, por la dilatación de la arteriola aferente y la constricción de la aferente, esto lo vamos a ver de vuelta, por la glucosuria, como vamos a verlo, por el feedback glomérulo-tubular, esto es fisiológico, después lo verán con las drogas. ¿Y cuánto es el hiperfiltrado en diabetes 1 y diabetes 2? Acá lo ven en pacientes con diabetes 1, fíjense el valor que tiene de hiperfiltrado, pero fíjense que en diabetes 2, aún con filtrados altos, que ustedes saben que menos de 40 el filtrado comienza a caer en las personas humanas, más o menos 1 mililitro cada 10 años, fíjense que igual persiste. Y la presencia del factor de riesgo, además del hiperfiltrado, porque el hiperfiltrado es un factor de riesgo, como lo veremos ahora, y además es un factor de riesgo de otras cosas, como lo ven en este dibujo, que acá tienen el riesgo aumentado de mortalidad cardiovascular a medida que cae el filtrado, pero miren que arriba también, y de esto hay muchos trabajos hoy en día, que no lo consideramos, porque si yo tengo un señor de 70 años con filtrado de 80, puede estar hiperfiltrando y no lo tomamos en cuenta. A partir de esta charla, tómenlo en cuenta. Y una cosita más que quiero que ustedes vean, es que un señor obeso sin diabetes hiperfiltra el 61%, presenta también lo mismo que la diabetes y tiene alteraciones estructurales, que no es la enfermedad
por diabetes, sino la enfermedad glomerulonefritis por obesidad, y que la obesidad empeora todo, así como empeora la diabetes. Así que estas son las dos cosas que ustedes tienen que mirar para que el señor no vaya a la enfermedad renal también. Y entonces, ¿por qué se genera esto? Porque, fíjense ustedes, todo el hiperfiltrado, aún el hiperfiltrado en el embarazo, lo que pasa que 9 meses no va a tener esa influencia, pero los chicos de bajo peso, que tienen pocas nefronas por tener bajo peso, hiperfiltran. Esta hiperfiltración genera hipertrofia del túbulo, hipertrofia de las células mesangiales que invaden el glomérulo, se pierden las células del podocito, se genera glomerulosclerosis y fibrosis intersticial que lleva a la insuficiencia renal. ¿Y cómo lo medimos? Pero yo quiero que ustedes sepan que controlar la diabetes baja el hiperfiltrado per se, especialmente los chicos con diabetes 1. Si le damos por alguna razón inhibidores, sigue bajando el hiperfiltrado y hoy en día tenemos las nuevas drogas como los SGLT2 que siguen bajando el hiperfiltrado en forma importante y algunos mecanismos de los GLP-1 también que lo verán cuando vean las drogas. Así que tenemos 4 herramientas para bajar el hiperfiltrado que, como vieron, enferma el ritmo. Ahora, ¿qué tienen que medir ustedes para medir el filtrado? ¿Por qué tenemos tanta dificultad? Porque no podemos medir el hiperfiltrado per se. No tenemos ninguna herramienta para medir el volumen residual, o sea, ese hiperfiltrado que está tapado porque no está usándose en el momento que nosotros medimos el filtrado. Pero cuando medimos el filtrado también tenemos, y lo medimos mal, no hay sacándole inulina a ninguno. ¿Y por qué es esto? Porque medir el filtrado sería que el 1 fuera igual que el 4, o sea, que solo filtre por la membrana y yo recoja la creatinina una en la orina. Pero ¿qué pasa? La creatinina se filtra, acá ya está filtrada, pero es una, pero la creatinina no se reabsorbe, pero hay drogas que sí se pueden reabsorber, por eso le puse 2. La creatinina filtra, acá sería 1 de vuelta, porque no se reabsorbe, pero se secreta. Tendríamos 3. Y si yo tengo 1 más 3, me da 4. Quiere decir que lo que filtró de creatinina en la orina es mucho mayor y es falsamente alto. Entonces, cuando yo mido la función del riñón, que se mide por una fórmula que toma en cuenta el volumen y la concentración urinaria y la compara con la concentración plasmática, me va a dar alto. ¿Cuánto me va a dar alto? En una persona normal es un 20% más lo que se elimina. Quiere decir que si filtró 100 de filtrado, yo voy a medir 120. Pero si la secreción es alta, porque el señor tiene 3 de creatinina en sangre, acá va a tener menos de 1 porque está cerrado el glomérulo, porque tiene insuficiencia renal, y el 3 se va a convertir en 5. Entonces yo acá voy a tener 0,80 de lo que filtró, más 5 que se secretó, y yo acá voy a tener 6. Quiere decir que la desproporción entre el filtrado real, que es 0,80, y el que yo voy a medir en la orina, me puede dar entre un 40 y un 70% de diferencia. Y entonces el señor que tiene 8 de filtrado, tomo un número banal, así, yo le mido el CRIDES de creatinina y me da 30, y yo le tengo que decir que entró a diabetes. No puedo, por eso aparecen las fórmulas que acá tienen cómo entrar y poder calcularlas. Quiere decir que con menos de 60 uno se ve obligado a usar las fórmulas, porque si no el CLIRES sobrevalora la función renal y yo no puedo clasificar para tomar decisiones de la función del riñón. Vamos a cambiar de rumbo, vamos a hablar un poquito de fisiopatología, porque es muy importante el cambio de la fisiopatología para que ustedes entiendan después el uso de las drogas.
Esta es la fisiopatología clásica que aumentaba la mirada sobre el glomérulo y la centraba ahí. Vasodilatación de la arteriola aferente, acá tienen los mecanismos, y vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Qué generaba esto? Y nosotros agregábamos mucha fuerza a este concepto, el aumento de la presión intraglomerular, el hiperfiltrado por aumento que generaba albuminuria y el fenotipo clásico, ahora el otro, y también en las otras enfermedades, porque como vimos en la enfermedad renal crónica, todo esto sucede al mismo tiempo. Y esto sigue sucediendo, agregando lo que pasa en el túbulo, como les dije en el primer slide, en ese concepto tan importante hoy en día. Y esto es la hipótesis clásica, nuevamente para reforzarla, porque está presente todavía, y ahora vamos a la hipótesis nueva, que les armé un gráfico hecho por nosotros, yo y una diseñadora. La diabetes aumenta el efecto de los SGLT2 porque hay una upregulación del transportador de SGLT2 que reabsorbe glucosa, es un transportador de glucosa sodio. Pero también acá está como pegado y caminan juntos con el transportador que se llama intercambiador, porque no es un transportador como el glucosa sodio, que intercambia sodio por amonio y regula la acidosis del cuerpo junto con el intercambio de sodio. Estas dos cosas están aumentadas en la diabetes, en el túbulo proximal, lo que genera una reabsorción anormal de glucosa y sodio y hace que a la mácula llegue poco sodio, que les dije que es un regulador. Entonces la mácula se confunde y piensa que hay poco flujo en el glomérulo, cosa que no es verdad, porque lo que sale por el glomérulo es normal, pero es reabsorbido en el túbulo proximal. Y como la mácula se confunde, ¿qué hace la mácula? Baja en la arteriola aferente, aumenta la adenosina y se genera vasodilatación en la arteriola aferente. Acá yo puse la flechita para abajo porque eso tiene que ver con las drogas que la bajan, para aclararle. Pero en la diabetes hay vasodilatación por efecto de la adenosina. Y hay vasoconstricción en la eferente porque se aumenta el sistema renina-angiotensina. Tengan en cuenta que cuando hablen de las drogas, esta vasodilatación o hiperfiltrado va a estar disminuido. Entonces, es muy importante que entiendan este mecanismo que está dado por la diabetes, la vasodilatación y la vasoconstricción. Y aumenta la presión intraglomerular. ¿Por qué les recalqué que muchas de las drogas nuevas actúan acá? Porque acá ustedes saben que es el sistema renina-angiotensina y bajan la vasodilatación y, como les dije, hacen caer la presión intraglomerular, que es una enfermedad como en cualquier vaso. Entonces, hoy en día hay alteración del glomérulo y del túbulo proximal. Muy bien, eso solo vamos a hablar de la fisiopatología, pero ya incorporen el tratamiento, porque es muy importante que entiendan que las drogas nuevas actúan en la aferente y no en la eferente, si bien algunas, como los GLP-1, también pueden actuar en el eferente. ¿Qué otra cosa tenemos que pedir para clasificar a este enfermo? El filtrado, que ya subimos en estadios, ya lo vieron, y la albuminuria. Esto todo lo conocen. Les aclaro que hay, hasta en el primer mundo, solo se solicita muy bajo al principio, y les pido por favor que en diabetes 1 la soliciten a partir del diagnóstico. En diabetes 2 se solicita a partir del 5º año, pero vamos a ver que en algunas circunstancias también conviene solicitarla antes para ver si pasó algo, especialmente si el debut es en la pubertad, esto para los pediatras. Si da negativa, con un anual es suficiente. Si da positiva, como hay muchos falsos, como vamos a ver, la podemos repetir, inclusive la norma dice entre 3 y 6 meses, pero ustedes la pueden repetir al segundo mes
dependiendo del valor, para poder clasificar que tiene una nefropatía, y si da 2 veces positiva, aunque tenga normotensión, usted las tiene que tratar. Pero ¿qué tienen que descartar antes, cuando van a solicitar? Porque hay muchísimos falsos. Ustedes tienen que descartar, y esto lo conocen, quiero recalcar el flujo vaginal en las adolescentes. Quiero recalcar que la ingesta aumentada es en ese día y tiene que ser muy exagerada. Quiero recalcar que sí hay que no haga ejercicio violento, pero vida normal, que si tiene insuficiencia cardíaca descompensada o diabetes descompensada, tener la hemoglobina glicosilada no anula el solicitar albuminuria. Y tener en cuenta algunos medicamentos como el AINE que bajan y le puede dar un falso negativo. Por supuesto, si están tomando IECA o ARA2, el paciente lo tiene que seguir tomando porque muchas veces se da para que baje la luz. Y por supuesto, antes de todo esto, tienen que pedir una orina completa para descartar la hematuria y la infección urinaria. La orina completa siempre hay que pedirla, es como un espejo de lo que pasa en el riñón. Habla de todo lo que uno tiene. ¿Y cuáles son los valores para considerar? Antes clasificábamos normo, micro y macroalbuminuria, como les dije ahora, la nueva es A1, A2, A3. La seguimos nombrando así porque si le digo A3 se van a confundir, pero quiero recalcar que normal para la nueva clasificación es normal y acá es levemente aumentada. Y moderadamente aumentada o severamente aumentada. Y que se puede expresar en 24 horas. Hoy no hacemos la nocturna y la horaria, y sí hacemos mucho la albuminuria, siempre que se haga es en la mañana o en la primera de la mañana, siempre en relación a albuminuria, creatininuria, porque si está muy diluida la aislada y solo hacemos albuminuria da falso. Se expresa en miligramos de albuminuria por gramo o microgramos por miligramo, siempre miren esto. Y miren, por eso le puse la paciente anterior, porque era obesa, y la desnutrición y la obesidad, como altera la creatininuria, puede dar falsos valores en la muestra aislada, y en ese caso, frente a la duda, ustedes deberían hacer 24 horas. Ahora, fíjense por qué quiero hacer muy importante el hecho de que la albuminuria, les mostré que es un riesgo cardíaco, pero fíjense qué importante es medir, porque si está mal el filtrado, aún en valores que no es insuficiencia, la albuminuria se empieza a jerarquizar para la progresión de la enfermedad renal y por supuesto si está combinada. Pero fíjense ustedes, con eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular, ya no importa tanto el filtrado. Fíjense que la micro, aún con valores más de 90, ya son un marcador importante. Y acá están tomando el valor de micro arriba de 30, porque estos trabajos no han sido hechos con valores de 10, porque esa es la clasificación nueva. Y fíjense ustedes, esto es un estudio de drogas con las sulfas, donde demostraron que desde 3 el aumento de morir por la albuminuria ya empieza ahí. Y cuando estamos en 30 ya está muy por arriba de 1. Entonces, ustedes son clínicos. Si bien, si es normotenso, se trata a partir de 30, porque esta es la convención, nadie demostró que tratar por debajo, inclusive en diabetes 1 se mostró que no tiene ningún efecto con biopsia en el trabajo del año 1998, ustedes tienen que tratar en el normotenso a partir de 30 con los inhibidores o los ARA2, pero sepan que el riesgo cardíaco ya empieza antes. Esto tenerlo en cuenta con las drogas nuevas cuando hablen de ello. Y este es un trabajo bastante complejo, pero se los quiero resumir. Estos son pacientes sin eventos y estos son pacientes con eventos
con normoalbuminuria y con microalbuminuria. Y lo que se ve acá, que en un seguimiento de 7 años, en los que no tuvieron eventos, presentaron 63.4 el primer evento, y los que sí tuvieron eventos, presentaron 85% de un nuevo evento, o sea, el segundo, y cuando comparamos el riesgo de haber tenido un evento versus presentar microalbuminuria en el que no tuvieron, vemos que el riesgo relativo es muy parecido, concluyendo que la microalbuminuria es como si fuera un evento. ¿Y por qué dije es como si? Porque algunos trabajos discuten que sea tan potente como el evento, pero conceptualmente me parece importante que lo tengan en cuenta. Y entonces quiero mostrarles que la albuminuria, y este es un dibujo generado por mí con una profesional, porque este dibujo no lo podía haber hecho, cuando se filtran estos puntitos, que es la albuminuria entra en el túbulo y es reabsorbida por la megalina y la cubulina y se fragmenta, y la megalina devuelve al túbulo la albúmina fragmentada. Cuando ustedes juntan en la orina, la fragmentada no cuenta, solo está la intacta, las bolitas que salieron del túbulo y no fueron captadas por la megalina o no fueron directamente reabsorbidas por el túbulo por un proceso que se llama tránsito. ¿Qué pasa cuando el túbulo se lastima porque el CGLT2 hace que se reabsorba mucha glucosa? Cuando se lastima, la megalina no puede actuar y la transitosis tampoco, entonces las bolitas no son fragmentadas y todo lo que filtra, o mucho de lo que filtra, aparece en orina. Entonces, tienen que tener el concepto que la albúmina que juntamos en la orina por los métodos habituales es la que se filtra y la que no fue fragmentada por el túbulo cuando se lesiona. Entonces, eso tiene que ver con el aumento del CGLT2, con el aumento de la lesión del túbulo. Y fíjense ustedes que también hablar de progresión siempre es falso. Estos son todos trabajos en tipo 1 y tipo 2, y todos estos verdes y amarillos remitieron, algunos aún sin, es solo por tratamiento con insulina en los tipo 1. Por eso les dije que el hiperfiltrado puede bajarse y prevenir. Y cuando vemos los datos, es muy impresionante que la regresión fue en un 41% y la progresión en 24%. Por eso ustedes deben mirar todo esto, aunque no lo podamos medir, para hacer los tratamientos adecuados, con insulina, con las nuevas drogas o con las drogas clásicas, de acuerdo a lo que... Y tener el concepto que tener albuminuria en diabetes puede estar presente porque tiene artritis reumatoidea, porque tiene intolerancia, porque tiene una enfermedad viral, en ese caso no tiene valor, o porque tuvo cetoacidosis, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que hacer las fórmulas con menos de 60, lo quiero recalcar, porque si no van a dar un falso valor, porque sobreestiman el filtrado, y evaluar siempre la albuminuria a partir de la diabetes. Como tengo que terminar, quiero decirles la importancia de la lesión tubular. Ya estamos terminando, voy a hablar 2 cositas del control metabólico. El túbulo se lastima porque al entrar glucosa además genera apoptosis, hipertrofia del túbulo, y el túbulo se achicharra, término muy poco médico, el término es apoptosis, y muerte cerebral, muerte celular del túbulo, y todo ese mecanismo que les expliqué no se puede generar. Y lo más importante es que les dije que se reabsorbe sodio, y si se reabsorbe sodio, el riñón gasta oxígeno y se genera hipoxia, y esto exagera aún más. Ustedes van a ver que las drogas nuevas, ambas, los GLP-1 y los SGLT2,
inhiben estos procesos, del cual va a hablar seguramente los que van a dar las clases, que creo que es Florencia Aranguren, y les va a explicar muy bien este proceso. Yo no quise detenerme, quiero que lo entiendan desde lo fisiológico, para poder entender después la importancia de cambiar y empezar a usar estas nuevas drogas que bajan la hipoxia y también disminuyen la apoptosis o la muerte celular. Quiero decir cerebral porque para mí el riñón es tan importante como el cerebro. Objetivos. Estos son los objetivos del ADA para cualquier paciente con diabetes, que no solo tenemos que mirar la hemoglobina glicosilada, tenemos que mirar tiempo en rango, tenemos que mirar la cantidad que está por debajo, tenemos que mirar la cantidad que está por arriba. ¿Y por qué pongo esto? Esta clase la va a dar también, creo que Guillermo de Marciani. No me voy a detener en cómo hay que cambiar los objetivos en el filtrado, simplemente decirles que la fructosamina está afectada por el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia y la hiperuricemia que tenía esta paciente, entonces no se puede usar cuando esta paciente le caiga al filtrado de 108, porque no se trate la obesidad, la hipertensión, la dislipemia y también la diabetes con las drogas adecuadas, y también no puede usar la hemoglobina, sí al principio, pero si le cae la función, no, porque la insuficiencia renal trae aparejada ferropenia, anemia, que en la clase que yo voy a darles de eso van a ver que no solo la insuficiencia renal, de paso me hago propaganda, y esto también es un chiste. Entonces, en enfermedad renal, en los estadios avanzados, la hemoglobina tiene muchísimas variables, que las van a ver en la charla de hemoglobina y control glucémico. La variabilidad se exagera y es mucho más de 36% si tiene enfermedad renal, porque la enfermedad renal exagera la hipoglucemia y la hiperglucemia. Además, si está en estadios 4 y 5, no disponemos de muchas drogas. En estadio 4, insulina, DPP4 y GLP1. En estadios más altos, el CGLT2, hasta ahora hasta 30, aunque ya hay trabajos que demuestran hasta 25, pero se nos cierra la terapéutica, como la van a ver. Entonces esto es lo que ustedes tienen que ver y empezar a jerarquizar, a pesar de que el sensor y tiempo en rango no está tan bien estudiado en enfermedad renal, pero debemos considerar estos factores. Y fíjense ustedes que acá les aclaro que tener microalbuminuria puede aumentar el riesgo de empeorar el tiempo en rango. Entonces hay que tener mucho cuidado y considerar al paciente globalmente para decidir el diagnóstico y el tratamiento. Para terminar y resumir, uno puede tener filtrado siempre normal si tiene diabetes, puede tener hiperfiltrado y después normal, si lo trata bien, puede tener hiperfiltrado el que le caiga porque no se trata, o directamente tener insuficiencia menos de 60 sin tratar. Y la albuminuria puede variar, normo alta, moderadamente alta o elevadamente alta, en cualquiera de estas circunstancias, y darnos en realidad más que 2 fenotipos, 8 fenotipos. No, me equivoqué, 9 fenotipos. 4 de acá multiplicado por 3, me volví a equivocar, 12 fenotipos. Lo hice a propósito para que ustedes vean toda la gama de heterogenicidad que no solo tiene la diabetes, sino que también tiene la enfermedad renal. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en consideración. Un punto que no vimos, pero que es muy importante, vieron que al principio yo les dije que aparte de los 2 fenotipos, ustedes pueden tener en un porcentaje, como se ve en el INCUCAI cuando entran a diálisis, un porcentaje de pacientes que tienen diabetes, pero tienen otra enfermedad en el riñón. Para eso ustedes deben repasar lo que está escrito en este slide, que es que si el paciente tiene ausencia
de retinopatía. En diabetes 1 es muy probable que tenga otra enfermedad. Sepa que en diabetes 2 un 25 puede tener nefropatía por diabetes y no tener retinopatía, pero lo deben, si tienen esta sospecha, hacer una consulta con el nefrólogo para ver si es un paciente que se justifica hacer algún estudio específico de la nefropatía. Proteinuria de aparición brusca en diabetes 1 antes del año, insuficiencia renal, les puse signo interrogante porque ya eso no cuenta, como les dije, puede ser un fenotipo de enfermedad renal, pero también puede ser vascular o hipertensión. Si tiene micro o macrohematuria hay que hacer una ecografía para ver si no tiene cálculos, quistes o puede tener un tumor. Esto hay que estudiarlo con estudios de ecografía o tomografía. Disminución pus en la orina común o cilindros leucocitarios que orientan a enfermedad tubular, eritrocitos dismórficos o cilindros hemáticos hacia glomerulopatías, en este caso consulta con el nefrólogo, y si ustedes ponen IECA o ARA2 y cae más del 30%, tanto con estas drogas como si cae con las nuevas drogas, como las van a ver, porque cayó el hiperfiltrado más del 30%, deben sospechar que el paciente puede tener una estenosis de arteria renal, consulta o estudiar esta posibilidad. Con las nuevas drogas es muy raro que caiga más del 30%, ya lo van a aclarar cuando las vean, pero es un concepto importante que si no cae más de 30 con estas drogas no hay problema porque es que bajó el hiperfiltrado. Y para terminar y resumir, entonces, todo lo que vimos de diabetes, estos son los conceptos que me parece que ustedes tienen que poner el foco. Antes de la albuminuria, el hiperfiltrado es dañino aún para lo cardiovascular y debe ser considerado al tratar con la hipertensión, el IECA o el ARA2 o con las drogas nuevas, agregarlas o priorizarlas. En la insuficiencia renal puede no haber albuminuria y progresa, más lentamente, pero progresa. Esto puede verse en este segundo fenotipo o en cualquiera de estos 12 fenotipos. Tanto el hiperfiltrado, la albuminuria como la caída aumentan la morbimortalidad cardíaca y la progresión. Hay que investigar estas causas que le acabo de dar en el último slide para derivar al nefrólogo o al que corresponda para estudiar si hay alguna otra causa. Por ejemplo, podrá ser el reumatólogo o al endocrinólogo también. Hoy sabemos que hay factores clásicos y que cuando aumenta la enfermedad renal aparece la anemia, trastornos del hueso, que vamos a verlo en la charla de complicaciones junto con Jimena, y ella va a hablar de hueso y yo voy a hablar de anemia, así que eso lo dejamos para los estadios más avanzados. También saber que la anemia también puede estar en diabetes sola, igual que los trastornos de hueso, que lo vamos a ver igual en esa charla. Entender la fisiopatología, lo que les expliqué del túbulo y del glomérulo, que lo va a reforzar Florencia Aranguren en la charla de las drogas, y reforzar todo lo que es de hemoglobina glicosilada, que la dará en el transcurso de la charla, entre otros Guillermo de Marciano. La enfermedad renal altera el equilibrio de la glucemia. Esto también hay que tenerlo en cuenta, que lo veremos en el curso más adelante, y también saber que hay que tener una mirada más allá de la glucemia, del riesgo cardiovascular, que está hecho por el riesgo propio cardiovascular si tuvo un evento, pero también por la presencia de obesidad, hipertensión, dislipemia, tabaquismo y todos los factores que mencionamos antes. Y acá quiero agradecer de nuevo a ustedes por escucharme en la charla, muy especialmente a Melissa, que me acompañó con muchísima paciencia, porque yo estoy con algunas dificultades para hablar rápido o para hablar despacio, las dos cosas, como ustedes pueden ver, y a la Sociedad de Diabetes, y muy especialmente al grupo de nefrología que me insistió que diera esta clase, a pesar de las poquitas dificultades que tengo. Lo agradezco porque uno
cuando está enfermo está sensible, y eso lo podemos compartir, porque una cosa es ser médico, ser docente, y otra es haber pasado por ser paciente. Y esto lo digo no para ponerme paciente, porque acá tengo el rol de docente y esto es lo que valoro, sino para que ustedes piensen en sus pacientes y en todas estas cosas que puede tener el paciente y conectarse desde el rol médico que tienen para estudiar y para poder ayudar, que prevengan, poder cambiar la propia inercia para usar las cosas nuevas que van adelante. Muchas gracias por escucharme. Melissa, te vuelvo a agradecer especialmente a vos, que me tuviste una paciencia increíble. Gracias.